bien, entonces ahora para hacer el detallito de las hojas, vamos a tomar nuestra hilaza de color verde. Vamos a hacer un nudito corredizo y vamos a realizar 11 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí ya tengo mis 11 cadenetas. Ahora me voy a regresar en la segunda y voy a comenzar a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora que aquí ya tengo los 10, lo que voy a hacer es que me voy a regresar, voy a voltear mi tejido y me voy a regresar por la hebra trasera de estos puntos que acabo de realizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí en esta voy a realizar uno más, entonces van a ser 10. Y ahora voy a realizar por la hebra que me quedó del punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último aquí 10. Ahora aquí que ya llegué a la base, voy a realizar 3 puntos más, 1, 2 en este mismo punto y 1 en el siguiente. 3 puntos y voy a cerrar aquí donde comenzamos. Así. Voy a cortar dejando suficiente hebra y para hacer un nudito. Listo. Entonces esta sería nuestra hojita para nuestro elotito. Y tenemos que tener otra exactamente igual. Muy bien, entonces aquí ya tengo las dos hojitas. En esta lo único que hice fue unir estas dos hebras, juntarlas, hacer un pequeño nudito y cortar la hebra restante, ya que estas las vamos a colocar con una gotita de silicón. Entonces vamos a armarlo.